López. Sí, Porque a mí me da como muy solemne Suárez López, pero bueno, Doble si está apellido, bien, mamita, doble acá apellido. es así. Es un error de inscripción, pero vamos a decirle No, Suárez bienvenida Gaby, muchísimas gracias por estar. Es la columnista de hoy de La Gente y la Calle, Vamos al Cepa Negra. para la cual le pedimos el separador. Ahí va, de La Gente y De la, la Calle. columna. Yo les voy a decir lo que dice la gente, la calle. Digo, la Legrand, ¿sabés qué dice? Y cuando yo camino, la gente me dice, quería saber dónde caminás vos. Bueno, Ahí estamos. ahora sí, la formalidad de la columna de La Gente y la Calle. Contanos, Gaby, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo se informan los argentinos y las argentinas. Bien. Sí, para esto partimos de una base, un poco como que el modo de acceder a los textos, digamos, el modo de acceder a la lectura se fue modificando ya hace mucho tiempo. Sí, pasamos no solo por la irrupción de las redes, sino que, digamos, con la digitalización y demás, pasamos a una lectura como bastante más dispersa. Incluso con las redes y con internet tenemos como la posibilidad de linkear a muchos contenidos. Claro. Al mismo tiempo. Entonces, bueno, y también esta cuestión de la conectividad todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo es, los dispositivos son una extensión del cuerpo y estamos conectados, informándonos. A su vez, digamos, toda esta cosa, digamos, de la digitalización presenta también como un desafío para todo lo que es el sector periodístico a la hora de informar, ¿no? Sí. Entre la adaptación y también todo lo que tiene que ver con el modelo de, vamos a decirlo entre comillas, porque no lo miramos de esa manera quienes creemos que la comunicación es un derecho, pero hay como una inquietud sobre el modelo de negocio de los medios periodísticos. Así que bueno, para esto nosotros lo que hicimos fue salir a la calle y preguntarle a la gente cómo se informa, Claro. ¿sí? Con qué frecuencia y ¿Cuáles son las fuentes, no? Exacto, que en qué medios confían y en cuáles no. Si quieren podemos ver el video. Bueno. Hoy, en Cosa de Negras, salimos a preguntarle a la gente cómo se informa. ¿Cómo se informan habitualmente? Twitter o en Instagram, que sigo, no sé, a La Nación. Sí, también, o TikTok a veces, YouTube, que sigo algunos youtubers. Y escucho un poco de radio. Y a veces cuando llego a mi casa miro un poco algún informativo. Nada. Radio y después diario virtual y demás. Y por las redes sociales o el noticiero, que es lo que más veo. ¿Con qué frecuencia se informan? O sea, cuando entro a Instagram, no sé, Claro, todos los días. todo el día. Todo el tiempo. Lo mismo. Casi todas las mañanas abro Twitter como para ver qué pasó, pero mínimo, o sea, miro y salgo. No, todos los días. Días de semana, los fines de semana trato de descansar un poquito del mundo. Sí, casi todos los días. Estoy trabajando y pongo la radio. ¿Qué, digamos, fuentes te parecen más confiables y cuáles menos confiables? Escucho todo, trato de buscar periodistas que me gustan y eso, pero al mismo tiempo escucho los que no, para tratar de hacer alguna evaluación propia de todo eso, pero bueno, intento eso. Ay, no sé, es difícil igual, viste que hay mucha información dando vuelta como que, no sé. Y Filo le confío bastante, Infobae, ¿Y la menos confiable? Crónica. Sí, Crónica. Y las redes sociales como que no son tan confiables porque muchas personas como que a veces inventan cosas o dicen cosas que no son verdad y que uno se cree porque lo vio nomás. No vas a confiar la misma confianza que tenés en TN, que tenés por ejemplo en Clarín. Ambos transmiten noticias, pero con su propia subjetividad cada uno. Ay, mi Ángel. Está confundido. No sabe, o sea... Sí, es un tema. Ahí en el video podemos ver bien, por ejemplo, el modo de informarse también en cuanto a edades, ¿no? El Claro. señor todo el día con la radio en el auto, informándose, y la tele a la noche como medio una práctica ya adquirida. Algunos la usábamos mucho, ahora le Y agregamos. la diferencia también entre medios tradicionales según la edad y las redes sociales, tal vez en los más jóvenes. Me parece que está bueno hacer un recorte del segmento que abordamos, que estábamos en la esquina de Independencia y Lima, y agarramos justo la salida de La UADE. de la UADE, entonces hay sí. mucha juventud, bueno, de un sector socioeconómico
Pero igual juventud, bueno, universitaria, ¿no? Sí, también sí. Y de todo también. El chico que decía, bueno, escucho de todo, los que me gustan, los que no me gustan. Sí. Por otra parte, lo que nos llamó mucho la atención en esta encuesta, digamos, en este sondeo así en la calle, es una de las chicas que dice, me informo principalmente por redes sociales. Cuando se le pregunta en qué medio confía, al final dice, bueno, no, en las redes no confío, porque, ¿no? Entonces, una contradicción. Una contradicción. O tal vez no saber distinguirlo de la red social, digamos, ¿no? Sí, creo que por ahí un poco de confusión por ahí. Y aparte de una cuestión muy fundamental que ella dice, no, porque en las redes hay mucha fake news, y en Clarín, y en TN, y en Infobae, y en los programas de televisión, digo, está lleno de falsas noticias, ¿no? Pero bueno, hay una confusión ahí con eso. Por eso, digamos, lo que hicimos fue ver el 13º informe que hicieron conjuntamente la Universidad de Oxford con el Instituto Reuters. Es un informe, digamos, con no, digamos, un gran análisis en función de la comunicación en sí, sino como más de el consumo, ¿no?, de noticias. Está hecho el relevamiento desde el 2017 hasta junio del 2024. Y tiene bastantes, digamos, claves en cuanto a consumo de noticias digitales. Entonces nos pareció importante verlo en función de lo que queríamos hablar hoy, que es un poco cómo nos informamos, pero también cómo accedemos a este derecho a la comunicación, que es un derecho, ¿sí? No es un negocio, no es algo que estos mega negocios de las redes y demás pretenden, digamos, no, es un derecho de poder informarnos y de la mejor manera posible. Exactamente. Así que bueno, en Argentina, si quieren podemos ver en el gráfico 1, en Argentina lo que tenemos es, en principio, algo que no está acá en este cuadro, pero digamos lo voy a comentar, que es una caída importante en el interés en las noticias. En el 2017, este informe registra un 77% de interés en informarse, y a partir de, de 2023-2024, esto decae, incluso con, digamos, estas elecciones presidenciales, toda la campaña que fue bien agitada, decae a un 45%. Ahí, viste, en la encuesta que hicieron, el chico que decía, y los fines de semana trato de no. Es claro, eso, ¿no? Sí, trato de relajarme. Conectarme. La cabeza a todos nos pasa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ahora gráfico. En este gráfico, lo que vemos es a lo largo, en el 1, el anterior. En el 1 vemos en sí una caída, digamos, o sea, se ve la caída en todo el consumo de noticias, pero siempre, digamos, arriba está el consumo online, ¿no? En un 74%. Claro. Si lo vamos viendo hacia abajo, vemos la caída estrepitosa de los medios impresos en un 14%, un 14% de los medios impresos. Las redes sociales se mantienen en un 59%, y la TV en un 54% también bajo. ¿Sí? Bajando. O sea que en la mayoría, más allá de que caiga el interés, ahí lo que no tenés es radio, ¿por qué? O no lo hicieron, no lo tomaron relevado, digamos. Reuters, claro. Sí. Y está también, esto es importante porque ahora lo vamos a ver, que eso yo después lo iba a decir, digamos, está relevado lo que está relevado en la encuesta, son esos medios. Claro. No es que hay relevado muchos otros medios más, ¿sí? Sino los que están ahí son los que están en la encuesta que ellos hicieron. La encuesta la hicieron, creo que lo dije anteriormente, Eugenia Michelsen y Pablo Boksowski, que son de la Escuela de Estudios de Medios de la Universidad de San Andrés. Ellos son los que hicieron el relevamiento de Argentina. Y está marcado esto de que los medios que están, que ahora los vamos a ver, ahora sí en el cuadro número 2, son los medios relevados. Estos son los medios offline, o sea, los que no están en digital, sino cuál es el uso semanal. Por ejemplo, arriba de todo TN. Sí, claro. Un poco lo que decía Sil bueno, qué pasa con las noticias que también son fake y que están en esos canales tradicionales. Y vemos, por ejemplo, al principio de todo, digamos, vemos, o sea, ese podio de canales. Y luego, por ejemplo, la única radio relevada es Radio Mitre, ¿sí? No es que hay otras relevadas, ni tampoco, medios, por supuesto, nada de medios comunitarios, está bien, ni nada de otras voces, ¿no? Es este tipo de relevamiento. Ahora, lo interesante para contrastar con ese cuadro anterior, donde veíamos a TN arriba de todo, es el alcance del uso
Online, que es el cuadro número 3, y ahí vemos cómo se modifica y no solo aumenta la cantidad del uso, digamos, pasamos de un 34 a un 40%, sino que Infobae ahora es el que está arriba en la cima de todo esto, y empiezan a aparecer otros canales, ¿no? Y otros medios y otras miradas están también, ¿no? Exactamente, otras miradas. ¿Sí? CNN Online, por ejemplo, Cronista, Página, el Destape Web, digamos, aparecen otras cosas que no estaban, digamos, en el que era offline. Eso por un lado. Los mayores, digamos, lo más importante que, digamos, que tenemos en cuanto al consumo para noticias es el incremento del consumo de noticias en TikTok. En TikTok tremendo, y en Instagram. ¿Y qué tipo de lectura o de consumo nos ofrece también este tipo de red, ¿no? Que es, digamos, de mucho menor tiempo el consumo que tenés en ese tipo de red. Y todo más masticado, ¿no? Como... Exactamente, todo procesado. Entonces, pero llega inmediatamente a millones de personas. Llega a millones. Yo, digamos, hace un tiempo, cuando me preguntaba por el nuevo presidente, ¿no? Cómo había ganado las elecciones y demás, uno de mis hijos que ahora tiene 20 años, me decía, mamá, ¿vos no te acordás que yo en el 2017 te decía que si conocías a Javier Milei que estaba en TikTok? Claro. O sea, bueno, no lo vimos. No la vimos. No la vimos, claramente. Ahí está. Ahí tenemos, bueno, por ejemplo, el consumo en redes para noticias. Para noticias, sí. Facebook es lógico porque te da más tiempo para leer, ¿no? Claro. Sí, tenés una lectura más extensiva, tenés la posibilidad de más caracteres en Facebook, de subir distintas cosas. Instagram es, digamos, más bien de la imagen, sí, como los vivos y demás. Bien. Pero lo que sí tenemos, y ahí entre paréntesis tenemos un negativo, ¿no? Es cómo bajó Facebook y de repente cómo los demás fueron subiendo puntos, y lo más, digamos, importante ahí es cómo subió, por ejemplo, YouTube y TikTok subieron 4 puntos desde el 2023 a Yo hubiera hoy. dicho que Twitter era mucho más usada, y mira, está ahí abajo. Y Twitter perdió ante TikTok, y ante YouTube. Y YouTube tuvo que poner esta dinámica, igual que Instagram, que tenía TikTok, de subir los videitos y los videos cortos, digamos, y ahí imagino que también habrá aumentado. Y la lógica de redes que te lleva como a consumir aquello con lo que estás de acuerdo, ¿no? Como que todo el tiempo la oferta que te presenta es lo que vos tenés ganas de leer, digamos. Bueno, eso es un poco también... Como a confirmar un poco las creencias de uno. Para confirmar las creencias es un poco como lo que muchos usuarios, que ahí también, ¿no? Yo me hago la pregunta como cuál es el consumo de noticias que el grueso de los usuarios busca cuando quiere informarse sobre algo. Claro. ¿Por qué? Porque muchos plantean esto de que no, está bueno porque voy a la red y como ya el algoritmo sabe lo que me interesa, me tira las informaciones. Bueno, o sea, como que medio que armás tu propia burbuja de información. Y bueno, estás en ese mundo. Y yo creo que eso es lo que te termina agobiando, ¿no? Porque finalmente todo el tiempo estás escuchando lo que le dijiste al algoritmo que te interesa. No, y quién maneja eso también, ¿no? Exactamente. No sabremos. Tenemos las disputas como en Brasil, ¿no? No sabremos, sí. Y es importante qué es lo que va a pasar en Brasil también con X, ¿no? Pero bueno, X, lo que se hizo muy, muy mala fama, que calculo que por eso bajó también, es por la agresividad y la violencia que generan ahí entre los usuarios. Sí, hay mucha porque tiran una noticia y la destripan. Sí, por bien para un lado y para el otro, ¿viste? Bueno, sí, dale. No, que hace unos días salió también una fake news sobre Soledad, la esposa o la compañera de Axel, sobre el sueldo que cobra, diciendo que cobraba 1 millón de pesos de 3 cargos de funcionaria, de 3 cargos públicos, ¿viste? Y toda una noticia. Y sí está bien, digamos, una mujer que está hiper formada, tiene cargos de docente. Está ganando poco, quiero contarles. Sí, claro, está, digamos, sometida al pluriempleo, digámoslo también, ¿no? Y lo presentaban como algo... Pero eso es tratamiento de la noticia, porque de última capaz que, bueno, pero sí, eso es una mezcolanza de todo. Bueno, por medio como para ir cerrando por ahí, en el cuadro 6 podemos ver, como para pensar nosotros en Argentina, la puntuación de confianza de cada medio, ¿no? A ver, eso es importante. Por ejemplo, esto, 2 cosas primero. El relevamiento está hecho, dice, de forma federal, y está hecho en las ciudades más importantes. Sí, claro. Sí. Entonces, este es el relevamiento en esas ciudades.
Qué loco la TV pública. Los diarios regionales, por ejemplo, confían en un 42%, ¿no? Y que no confían el 21%. Por ejemplo, en el caso, bueno, sí, lo que decían de la TV pública, tenemos un 35% en que confían y que no confían otro 35%, o sea, muy dividido. Claro. Por ahí un poco, digo, pensando también en la polarización política que tenemos, en el país también creo que esto se ve reflejado un poco en el ecosistema de medios. Y en el ecosistema de medios siempre sigue rigiendo de que la noticia más válida para las personas son las cercanas, ¿no? Entonces los diarios locales son los que se leen mejor y más. Sí, eso por un lado. Por otro lado, me parece que muchos de estos, digamos, de estos números que estuvimos viendo, como números, solo como números, un poco lo que a mí, por lo menos, me hacían pensar es no solo en el derecho a la comunicación, sino en el trabajo del sector periodístico en sí, que es un trabajo que, como decíamos antes, de Soledad Keireliak, ¿no? Sí. Está muy, digamos, destinado un poco al pluriempleo. Claro. Están con con un sueldo base por debajo de la canasta básica. Y por otro lado también tener en cuenta que el derecho a la comunicación es el derecho para crear nuestras propias experiencias comunicacionales, ¿no? Para que los pueblos creen sus propias experiencias, para crear cultura, para crear identidad. Y entonces uno se empieza a preguntar en todo este mejunje de redes y de medios y de fake y en esta disputa por el relato que vamos teniendo, ¿qué es lo que pasa con la identidad de los pueblos, ¿no? Que todo se hace mestizo, que nadie sabe en qué creer, la gente como no confía. Pero aparte te dicen, hoy va a llover, y vos salís y está el sol, pero decís, hoy va a llover. Es como, viste, una cosa muy difícil de manejar. Claro. Impecable, Gaby, la verdad. Bueno, buenísimo todo lo que traes. Pero me parece que esto da para seguirlo. Sí, da para un montón, no dije nada. Esta es una pequeña presentación. La semana que viene seguramente si podemos seguir con este tema, o si no, siempre abordarlo, porque este programa, Cosa de Negras, intenta ejercer el derecho a la comunicación y tratar de llevarle a nuestros compañeros y compañeras, o a nuestra teleaudiencia, que pueden no ser compañeros y compañeras, un mensaje diferente, ¿no? Bueno, nos pasamos un poco, pero muchas gracias al Agujero del Mate, que sigue después de nosotros.